Reporte 100. Ana Vanessa Cárdenas es internacionalista, analista internacional, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac Mayab, y le agradezco que nos tome una llamada. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, muy bien, muy buenos días para ti y todo tu auditorio. ¿Se puede decretar el fin de la pandemia? ¿Un presidente puede decretar el fin de la pandemia, Ana Vanessa? Pues en estricto sentido no es la autoridad pertinente para hacerlo, como tú bien mencionas, para eso está la Organización Mundial de la Salud, pero parece que eso a los mandatarios no les queda claro. El primero en hacerlo pues fue nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y hoy también vemos que Joe Biden lo hace. Claro, la palabra de Joe Biden tiene un impacto a nivel internacional que no se asemeja a aquello que dijo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero las medidas y estas declaraciones que tomará el presidente Biden pues tendrán repercusiones de forma inmediata en el tratamiento del COVID-19 en el territorio norteamericano. Sí, ¿qué medidas podrán tomar a partir de esta declaratoria de Joe Biden? ¿Qué ajustes habrá de hacer el gobierno de Estados Unidos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades a partir de esto que considera el presidente Biden que ha ocurrido, que ya es el fin de la pandemia? Sí, mira, justamente este tema de las medidas es fundamental, porque en días pasados se notó una gran polémica y divergencia en las opiniones de los líderes y de los centros médicos en Estados Unidos, incluso al interior del CDC, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, respecto a cómo enfrentar hoy por hoy el COVID. Estamos hablando que Estados Unidos aún tiene repercusiones importantes, muertes relacionadas de forma directa o por los efectos del COVID de hasta 400 personas al día, y con base en esto, en este debate que se suscitó, y también alineándose de alguna manera a lo que dijo la OMS, de que estamos en un momento ya de término de la crisis, del COVID, porque queda clarísimo que vamos a tener que seguir conviviendo con esto como con otras enfermedades de manera regular. Pues Joe Biden, seguramente veremos que en futuros días se retirarán todas las campañas de distanciamiento social, las cuarentenas, lo cual en la praxis ya se había hecho, pero con estas declaraciones pues lo que trata es de alinear a los centros médicos a tener una política certera, alineada a lo que dice el CDC, y por otro lado pues elevar el ánimo de los estadounidenses con miras a las elecciones intermedias, porque recordemos que una de las cuestiones que argumentaba el presidente Biden es que la pandemia afectó la popularidad de su gobierno, no por cómo la haya tratado, sino pues por las consecuencias económicas y sociales que deja la misma. Sí, Ana Vanessa Cárdenas, y aprovechando que estás con nosotros esta mañana aquí en este espacio, hablando de asuntos ya más locales, de asuntos nacionales, de asuntos de nuestro país, ¿cómo viste la selfie de Marcelo Ebrard allá en el funeral de Estado de la reina Isabel, que le causó pues muchas críticas de la prensa local, de la prensa inglesa, pero también aquí en México, en redes sociales, por haber subido una selfie junto con su esposa, ahí en el funeral de la reina Isabel? ¿Esto que hizo Marcelo Ebrard fue políticamente correcto, diplomáticamente correcto? No, de ninguna manera. Mira, estamos viendo que todas las redes sociales del canciller Ebrard están tratando pues de crear una plataforma como un candidato presidencial, es muy parecido a lo que hizo en su momento Enrique Peña Nieto, con el marketing político que apoyó su campaña, creando la imagen de una pareja presidencial, posicionándola a través de atraer a la gente a su vida diaria, y a que se inmiscuyan en los asuntos públicos y cómo ellos los llevan a cabo. Entonces, en este afán, de crear esta historia telenovelesca de la pareja, pues ha exagerado y ha pasado los límites del protocolo, porque si bien a la opinión pública y a la sociedad a gran parte le llama la atención conocer la fastuosidad del protocolo de la monarquía británica, bueno, pues sabemos, y ya no por protocolo, Juan Carlos, sino por sentido común, que
que en un funeral uno no se va a tomar una selfie, ¿no? Y además pues salen muy contentos. Entonces me parece que fue una exageración, una falta de sensibilidad y también un error de su equipo de marketing y de comunicación el haber permitido que subiera esa foto o después no bajarla o darle un contexto diferente, porque a ninguno de nosotros nos hubiera gustado que en el funeral o en el velorio de uno de nuestros familiares, pues uno de los invitados fuera a lucrar o a abonar a su capital político tomándose selfies, ¿no? Me parece que había muchos otros momentos durante su visita al Reino Unido en que lo hizo y en el que lo hubiera podido hacer sin faltar el respeto a la memoria de la reina, al protocolo y a la sensibilidad social que hay en estos momentos hacia este tipo de temas. Sí, hay un fraseo muy común en México que dice: en política no hay coincidencias, aunque hay quienes atribuyen esta frase al expresidente de Estados Unidos, Roosevelt. También, pues, un periodista en México, Manuel Buendía, lo utilizaba mucho. En política no hay coincidencias. En diplomacia podemos decir que tampoco hay coincidencias, o sí hay coincidencias. Y me refiero a que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó presidenta a Claudia Sheinbaum. ¿Fue un desliz del embajador? ¿Fue una coincidencia o fue con toda la intención? Bueno, pues difícil saber qué hay en el inconsciente de las otras personas. Sin embargo, pues el protocolo diplomático y en especial los embajadores y todo el personal diplomático son muy estrictos en la forma de comunicarse, justamente porque la finalidad del protocolo es evitar controversias, es situar, ¿no?, respecto a su cargo y al valor de su función en el lugar correcto a los miembros de una reunión, a los funcionarios públicos. Entonces, este resbalón, Juan Carlos, si me permite llamarlo así, del embajador de Estados Unidos, pues nos deja un sabor de boca de lo que se está percibiendo en Estados Unidos acerca de las futuras elecciones en México, ¿no? Si fue a propósito, pues muy desafortunado el posicionarse, porque es efectivamente una de las cuestiones que tiene prohibido el personal diplomático. Entonces, bueno, lo hace así como un error, pero si es un posicionamiento, bueno, pues falta las funciones que tiene un embajador de inmiscuirse en los asuntos públicos del país receptor, falta la convención diplomática de Viena, y bueno, pues si fue un error del inconsciente, bueno, pues percepción es realidad, y entonces ya sabemos lo que piensa el embajador de la futura designación que se haga del candidato de Morena a la presidencia. Sí, y dice el embajador, porque le pidieron una explicación: no, yo no me meto en eso. A veces las alcaldesas les dicen presidentas municipales, pues porque en la Ciudad de México tienen gobernador, pero también alcalde, es jefa. Yo nada más le digo jefa. En la política de México no me voy a meter en eso. Sí, bueno, sí, a las presidentas municipales, a las alcaldesas les dicen presidentas municipales, sí, es correcto, pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos es el mayor, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, pues nos podemos quedar con este error de lenguaje de las traducciones que se da, Juan Carlos. Yo recuerdo mucho que por eso los traductores en las cortes en Estados Unidos tienen que ser originarios del mismo país del acusado, porque muchas veces es de llamar la atención cómo la gente decía que robaba porque estaba en drogas, refiriéndose a deudas, y como ese término solo se usa en México, si les ponían un traductor de algún país sudamericano, pues lo traducían en el juicio como que era drogadicto. Sí. ¿No? Entonces teníamos un montón de juicios por este detalle, Juan Carlos, que de veras parece cómico hasta cierto punto, pero con condenas que no eran justas por estos errores de lenguaje. Así que supongamos que el embajador pues también tuvo ese error, y desde luego que si no hubiera sido así, pues tendría que haber buscado un argumento válido, porque si no estaría faltando a sus funciones como embajador, y México con toda razón hubiera podido hacer un pronunciamiento, una nota diplomática que le podría valer en un escenario más grave, incluso pedir que se retirara por estar tomando partido en las cuestiones políticas del país receptor. Y hablando de barridas, en términos de béisbol, Ana Vanessa Cárdenas también se interpreta como una barrida, la de Marcelo Ebrard, después de que le reaccionó el gobierno de Ucrania al mensaje del presidente López Obrador el 16 de septiembre,
de exhortar a una tregua de 5 años entre Rusia y Ucrania, y que una respuesta de un asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el sentido de que el plan del presidente López Obrador era un plan ruso, y dijo el canciller Marcelo Ebrard, es que no lo hemos explicado bien y lo vamos a explicar bien el plan del presidente López Obrador a los gobiernos de Ucrania y a los gobiernos de Rusia, y especialmente al gobierno de Ucrania. ¿No se explicó bien el presidente o de plano sí la cajeteó el presidente? Pues mira, Juan Carlos, estamos asistiendo en lo que platicábamos del embajador estadounidense, como en el caso del presidente López Obrador, pues a la política del cantinfleo, ¿no? Si pega lo que digo, si era así, si no, pues no me entendieron. Entonces, bueno, pues tendremos que empezar nuevamente desde la primaria, como están haciendo los franceses, al dictado y a la lectura de comprensión para tener un uso correcto del lenguaje. Me parece que lo que quiso decir el presidente Andrés Manuel fue lo que dijo y fue lo que entendimos, una iniciativa de paz bastante favorable a Rusia, ¿no? Sesgada hasta en ciertos matices, y bueno, pues así lo entendieron también los ucranianos, y pues con toda razón manifestaron el desacuerdo a este plan de paz, porque ya sabemos que las buenas intenciones de paz, como lo fueron los tratados de París después de la Primera Guerra Mundial, si no están bien coordinados y si no son justos, pues son un antecedente de una siguiente guerra, como en este caso los tratados de París fueron de antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, más allá de que sabemos que nadie le va a hacer caso en este proyecto de paz al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues creo que, y lo he dicho muchas veces, incluso en los nombramientos del Servicio Exterior mexicano tan desafortunados, pero qué necesidad, como decía Juan Carlos, ¿para qué tanto problema? No tenía necesidad de hablar de más. Sabemos que no le gusta la política exterior, lo hace mucho mejor el canciller, entonces se lo hubiera delegado, así como tantos otros asuntos que incluso no son de política exterior. Bueno, este sí es. Entonces, Marcelo Ebrard tiene una sensibilidad mayor a las declaraciones que se hacen, en la cual pues no generen esta molestia en otros países y no nos metan en más problemas en la comunidad internacional de los que ya tenemos al interior. Y pues al presidente, que le gusta decir que no hay mejor política exterior que la interior, bueno, pues entonces que se dedique a esta, porque vemos que le falla mucho en el escenario internacional. Ana Vanessa, muchas gracias. Quedamos de platicar de Biden, pero terminamos hablando de política interior. Gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en el mundo y en México. Pues que va junto con pegado, porque el destino de México no se puede entender sin la vecindad y la relación con Estados Unidos, Juan Carlos, así que como siempre un gusto platicar contigo y con todo tu auditorio de Reporte 100. Gracias, Ana Vanessa, como siempre. Chao, Hasta pronto. Reporte 100.